Hermana Graciela, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenida a Conoce mi Historia, ¿cómo te ha ido? Bien, pastor, agradecida por la invitación para dar el testimonio y la honra a Dios de lo que ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Siempre es bueno poder conocernos un poquito más, ¿no? Hay cosas que el Señor hace en una persona, pero hay veces nosotros no las comentamos. Y este espacio no solamente es un espacio para poder comentar las obras que Dios hace en nuestra vida, sino también para conocernos un poco más. Hay veces el afán de las reuniones no nos permite conocernos y saber más o menos la historia de una persona. Entonces, antes de que podamos comenzar, me gustaría que me contaras un poquito más de ti. Bueno, yo soy de aquí de Bogotá, soy de una familia tradicional católica, pero para Dios nos ha encaminado, hemos estado varios ya en los caminos de Dios, ha sido una experiencia muy linda. Bueno, de mi vida, ¿qué te cuento? Tengo dos hermanos, me casé a los 16 años. Súper joven. En yugo desigual, mi esposo tenía el doble de mi edad, circunstancias de la vida, fueron 13 años de una convivencia tenaz, machista, boyacense, machista, autoritario, celoso, no salga, no hable, no mire. Fueron 13 años que yo ya lo tenía todo, pero ese encierro, no mire, ese miedo, dije no, esto no, Dios ayúdame. Yo en ese tiempo no conocía del Señor, sabía que había un Dios todopoderoso, estudié con monjas, estudié con curas, pero no me convencía. Entonces yo sabía que había una fuerza, que había un Dios que iba a estar con uno. No sabía la verdad por dónde empezar a buscarlo, porque mi mundo se centró como en un encierro, en no hablar con nadie. La separación fue bastante dura, difícil, de abogados, de pleitos, de un capital, de que nunca le dieron a mis hijas con sentencia de alimentos, donde no pude volver a mi casa, donde me tocó empezar de cero, trabajar por ellas. No fue un camino fácil. Ya en el año 95 siempre he estado con una madre espiritual, una vecina siempre, ella oró por mí, me invitaba a la iglesia, pues inicialmente yo no podía salir ni a la puerta de mi casa. Pero ya cuando me separé fue difícil, pero ya empecé a buscar de Dios, andar en los caminos. Fue una etapa que fue muy bendecida. En ese caminar fue el año 95, yo ya recibí al Señor en una campaña evangelística. El año 95, o sea, llevas más o menos 31 años de evangelio. Sí, Señor, fue duro, fue refinado, como dice la palabra, como oro puro. Han sido muchos desiertos, muchas circunstancias, pero cuando uno confía en Dios, Él siempre es el sustento, el alivio, la esperanza de seguir en un camino duro. ¿Qué más te cuento? Tuve 3 accidentes fuertes. El primero fue, iba con mis 2 hijas, mis 2 nietas pequeñas, un taxi, en un momento aquí en la 10ª con 31 estaba en rojo y el taxi no sé dónde salió. El golpe fue bastante duro, la única que me atropelló fue a mí. Cuando yo como que reaccioné, estaba debajo del carro, me volví mecánica en ese momento, llantas, la transmisión, tanque, yo dije no sé, a mí me cogió a mis hijas y a mis sobrinas. Íbamos para la iglesia y fue el golpe y ya, bueno, gracias a Dios, pues rasguños. Mi segundo accidente también fue fuerte. Mi madre en el año 87 empezó a
a enfermarse, nos tocaba ya con oxígeno y me tocaba ir a la autopista norte, a la 100, a una autorización. Yo no quería ir, yo tenía una cabellera larga, vivida de una tristeza, de un negro, preguntando por qué Dios permite que las personas cuando van a fallecer dan consejos, hablen, ¿sí? Yo lo viví en mi tercer accidente. En el segundo yo estaba parada en la autopista, no había nadie en el separador. No sentí caerme, sentí que me dieron 3 vueltas. Cuando yo ya reaccioné, yo tenía ya el bus encima. Sí, yo vi, fue el bus encima, el aire del freno fue el que me hizo reaccionar, la nariz me la reventé, la boca, la cara raspada, fue también durísimo. El susto del carro, por ahí el secretario que le ayuda a los buses me ayudó a parar, me senté en el separador, ellos se fueron y yo pues seguí haciendo la vuelta de la autorización. Bueno, ya el tercero sí dije, cuando yo me despierte yo ya estaré en medio de angelitos y con Dios, porque fue un choque fuerte. Con una liquidación de una empresa donde yo trabajé, no conseguía trabajo, era difícil, mi esposo era saber dónde trabajaba, iba, me hacía escándalos, me tocaba renunciar, pero Dios siempre estuvo conmigo. Yo decía, no, yo tengo que seguir por mis hijas. Mi aliciente, mi ayuda fue mis padres, tanto económicamente como moralmente. El tercer accidente fue en la costa, saliendo de Valledupar. Nosotros con una amiga montamos un local aquí en el 20 de chancletas y de zapatilla. Nosotros íbamos hasta Maicao, Riohacha, legalizábamos, traíamos. En el último viaje salimos y yo pues permanecía con mi tristeza. Yo le decía a mi amiga adiós, porque veníamos 3 a Aroán, yo venía en la primera, porque nos tocaba frentear retenes, era pasar los documentos de legalización, pasar plata. Yo no me quería venir, la verdad, ese día, y mi mami era ella era muy estricta, ¿sí? Ella no era cariñosa. Yo ese día, esa angustia, ahí fue cuando Dios me respondió lo que yo le preguntaba. Ay, Dios, ¿por qué le da ese don de hablar las personas? Uno lo hace instintivamente de corazón. Yo ese día, como fue, pagué una llamada, no habían celulares. Hablo eso de ya casi 30 años que pasó eso. Llamé a mi mami, le dije, mami, gracias, su merced es la mejor mami, gracias por cuidarme mis hijas, gracias por ayudarme. Eso a mí me afloraban las cosas bonitas, y yo hablaba con ella y le decía, bueno, le dije, tranquila mami, que yo ya mañana llego, porque al otro día a las 5 salíamos. Viajamos en 3 Aroán. La llegada era en un caserío que se llama San Roque. De ahí llegábamos y eran unos bultos grandes, ¿sí? Que prácticamente 2 señores lo llevaban. Cuando nosotros salimos de ahí, pues es la autopista del Caribe, sola, íbamos como a 100. De un momento a otro nos salió un Renault blanco, de esos pequeñitos que los cambios son de 4. Sí, de esos. Yo dije, no, aquí nos robaron, pero yo llegué y miré, iba el señor, iba conduciendo una niña y la mamá. Yo dije, no. Cuando fue que sentimos el golpe, mi puerta se arrugó toda, ¿sí? Y de ahí dimos el primer bote. Yo dije, no, hasta aquí fue. No llevaba cinturón de seguridad. Uno de los bultos cayó hacia adelante, se incrustó, rompió el parabrisas, pero eso nos ayudó a que en el último bote no nos espicháramos contra las latas, ¿sí? Okay. De Dios es perfecto, porque el miedo era ese, que eso cayera y nos espichara, pero bueno, eso sí, las uñas
como no llevaba cinturón de seguridad, yo me cogí muy duro del parar del lado de la silla, todas las uñas, eso es de la mitad, me dolían mucho. En el último bote quedamos con las llantas hacia arriba, el aceite caliente empezó a salir, la gasolina del carburador también empezó a regarse, nosotros allá incómodos no podíamos salir. Por la gracia de Dios pasó un camión y nos ayudó a salir, nos raspamos todos, pues fueron cortadas leves. Yo la verdad dije, Señor, gracias por todo, mi vida fue una película en un momentico. Yo dije, ya, aquí ya cuando yo despierte voy a estar entre los angelitos y voy a estar con Dios, porque el accidente fue duro. Bueno, de ahí ya fue el último viaje, seguí yo aquí en Bogotá. Mi inicio en los caminos del Señor fueron muy bonitos, de asistir a la iglesia, de estar en congresos. Sí, fue un tiempo muy bonito, a pesar de todas las circunstancias financieras, no conseguía trabajo siempre. Mis padres me colaboraron, yo trabajaba en una empresa, me tocaba retirarme. Siempre Dios tuvo una persona que oró por mí, que estuvo conmigo. Mi madre espiritual, le digo yo a ella siempre, hasta que me recibe el Señor en esa campaña, ella ya descansó, ella siempre ha orado por mí, es una vecina. Instintivamente, no sé por qué Dios utiliza personas y circunstancias. Entré a trabajar a Coca-Cola. Tenía un jefe, pero él era gnóstico, él era un señor alto. Yo escuchaba a un hombre y el proceso de exaltación de mi vida fue terrible, porque yo no hablaba con nadie, yo era muy nerviosa. Entré allá a trabajar y pues entré con un cargo y pues fui ascendiendo, duré 8 meses. Él era una persona gnóstica de muchos años, del yin, del yang, de la luz, de la naturaleza, de todo eso. Él tenía una obsesión, no era física ni era nada, él era como en la parte espiritual, y entonces eso él me miraba, él curaba con la meditación, que un dolor de muela a las señoras de la planta, que esto yo le tenía era miedo, ¿sí? Entonces él era, "Ay, no, es que espiritualmente tu aura es brillante, eres una persona de luz, yo te voy a enseñar". Eso él me pasaba libros, cosas esotéricas, a mí me daba era miedo y nunca me gustó eso. Sin embargo, ya como a los 7 meses, él ya preocupado me decía, tu aura se está apagando, tienes una sombra negra detrás de ti, te vas a morir, ya está demasiado opacada. Él supuestamente me aconsejaba, inclusive él tenía los medios para hacer una retrogresión, entonces menos por ahí. Yo le tenía era miedo a eso, renuncié. Utilizó también unas gitanas, que fue una parte impactante, porque yo nunca he creído en eso, no esto. Estaba esperando el bus ahí en la 13 y pasaban porque había una feria y una de ellas muy bonita, joven, y eso era, me miraba, mira, yo te voy a dar un contra, tienes una brujería terrible, van a acabar contigo y todo, y a mí me dio miedo y yo rápido cogí el primer bus que pasó. Me decía, van a haber 3 muertos en tu casa, y yo, no, el susto fue tenaz. Bueno, ya pasó eso así. Seguí mi vida trabajando, ayudando a mis hijas, salieron graduadas, la menor es bacterióloga, la otra estudió arquitectura. Siempre con mi trabajo la saqué adelante, el papá nunca les ayudó, pero para la honra de Dios siempre él nos sustentó. Para cuando me hicieron una liberación, yo no sabía, no estaba como muy metidas en las cosas del Señor todavía, porque yo era nueva en la iglesia.
fue también una persona que Dios utilizó porque fue un jueves en una reunión de damas que había en mi iglesia, así que se reunían a orar. Ella invitó a una velada al otro día. A mí me pasaban muchas cosas malas, yo iba a coger el bus, la única que me robaban era a mí, bueno, algo me pasaba, yo decía, ay Dios mío, ayúdame. Cuando ella nos invitó, nadie fue de la iglesia, ella me dijo, no, tranquila, yo mañana vengo, te recojo y vamos. La velada fue en una casa muy bonita, muy lujosa en Teusaquillo. Yo fui dispuesta. En mi espiritualidad yo quería estar allá, pero yo llegué, había una pareja de pastores misioneros de Estados Unidos, en un costado estaba la pastora allá, ella orando y todo. Ella me alzaba, me miraba y yo esa rabia, yo no quería estar, yo decía que me roben, que me atraquen, o sea, yo pensaba todo lo malo, pero salir de ahí. Empecé bien adentro y terminé en la puerta del garaje. A las 11:30 ya estaba cerrado con candado, me tocó muy juiciosita devolverme. Yo era la primera vez que iba, la promotora para que yo fuera fue mi mami. Ella me dijo, no mamita, vaya, yo cuido a los niños, vaya y rece, porque pues como ella en su inocencia católica, entonces yo le dije, bueno mami, yo voy. Yo no quería estar ahí, yo miraba a esa pastora, pues no sabía en ese momento que ella era pastora, yo la miraba con esa rabia, yo no quería estar ahí. Ellos siguieron orando, una hora de alabanza, otra hora de mensaje de la palabra, y llegó lo fuerte que fue la oración. ¿Sí? Hicieron un círculo, era un salón grande, habíamos aproximadamente 20 personas, no conocía a nadie. La señora que iba conmigo salió por en el otro lado del círculo. Cuando empezaron a orar, duraron mucho orando, entonces yo de espectadora miraba a ver qué pasaba. Cuando empezaron a orar, a reprender el espíritu de muerte con todo el paquete, ¿sí? Eso fue brujería, hechicería, entierro, sometimiento, ¿qué más? Sí, eran como 7 cosas graves. Y la meta era pues la muerte, ¿sí? El fin era la muerte. Y ya cuando ella dijo, no, es que la persona que estamos orando, que estamos reprendiendo el espíritu de muerte, tuvo 3 accidentes, y por la misericordia que ella han estado orando, que ella está buscando de Dios, ella no es para muerte, no son los propósitos de Dios. Cuando ella dijo 3 accidentes, entonces yo ahí sí... Volteaste a mirar si había otra. Sí, yo miraba a ver qué más pasaba. Alguna vez yo vi una liberación en una iglesia, que eso fue tenaz, que la chica se caía, hablaba, hacía como un perrito, sí, fue una liberación muy fuerte. Entonces cuando dijeron liberación, yo dije, y como yo ya estaba en el centro, porque ella me abrazó, me dijo, ¿eres tú? Yo pasé, ella me decía, ora, pídele a Dios que te ayude. Yo quedé en blanco, no me acordaba de versículos. Yo el susto era que decía, no, ahorita me voy a caer, me van a pegar. Lo único que yo afirmaba y yo miraba era mis pies, y yo hacía fuerza en el suelo para no caerme. Yo dije, y ahorita, yo lo único que sentí ya cuando fueron el momento de orar, todos con sus manos extendidas, una calor terrible. Yo estaba ahí, pero espiritualmente a mí me jalaban de los brazos, me mandaban para adelante, me mandaban para atrás. Yo sentía que me caía y para adelante y todo, pero yo miraba mis pies y todo, y yo estaba ahí parada, pero yo espiritualmente, creo yo iba a un costado, al otro, me jalaban, me sangoloteaban, me estrujaban. Sí, fueron 40 minutos duros, donde yo decía, Dios mío, y yo pues nueva, no sabía. Yo decía, ay, me voy a caer, me van a pegar, pero lo que yo sentí fue eso. Ya después de 40 minutos del espíritu de muerte, todo lo que conllevaba,
Ay, esa paz, una paz que me hubieran quitado toneladas de encima, ya no sentía como esa tristeza, ya yo, la pastora me abrazó, oró por mí, me dijo tranquila, ya lo más fuerte pasó. Ella me describió la persona que me hizo eso, un familiar de mi esposo, me lo describió físicamente, me dijo en tu jardín hay una mata en el centro, ahí hay un entierro, échale por alrededor aceite ungido. La mata sí efectivamente se secó por un tiempo, no fui nunca capaz de ir a mirar o no. Sí, ahí fue cuando ya Dios estuvo más presente en mi vida. El otro momento duro de mi vida fue en el 2020. Yo pues en mi casa, trabajaba de mi casa, llegó pandemia, mi hija estaba embarazada, ella le regalaron el bebé por cesárea como el 12 de julio. Mi yerno había vendido el carro en diciembre, entonces le tocó que el papá le prestara el carro porque ella vive en Madrid y el bebé era aquí en la clínica de la mujer. Y en ese tiempo eso te iba a decir, era el tiempo donde uno no podía salir libremente en circulación, los hospitales llenos de personas con COVID, y justo en ese momento se dio el nacimiento. Sí, entonces a ella le gestionaron un permiso que había que portarlo en el carro. Eso fue de locura porque yo fui, se lo llevé a mi esposo, ella me dijo, eso fue un lunes, el inconveniente, ella tenía que ir el siguiente lunes ya a hospitalizarse porque era cesárea, era programada. Yo fui a llevarle porque mi esposo no tenía teléfono en ese momento y pues yo llegué, ahí estaba con una muchacha y con una señora, yo llegué, saludé lo más natural del mundo, buenas tardes, pues la comunicación con él es difícil porque él es muy soberbio, muy respetuoso. Entonces, buenos días, buenas tardes, fui y le dije, mire por favor, aquí está el permiso, colóqueselo al carro, llame a mi hija y pues programen cuándo se va a ir. Sí, bueno, yo salí y me fui, entonces me dice, no, es que ella es mi novia. Entonces la chica contestó, sí, es que yo vine a conocer la casa y a cobrar arriendos, ¿sí? Porque la casa es grande, 4 pisos. Entonces yo dije, si yo en 10 años que tengo abogado no he podido entrar ni a mi casa, ni he cogido un peso, entonces yo la saludé, le dije, mire, mucho gusto, yo soy la esposa de él, estamos legalmente casados, esta casa es mía con documentos de un juzgado. Le dije, yo tengo una nieta de la edad suya, entonces no me gustaría que una persona, sí, como él estuviera sí, pretendiendo una niña, no, sí, entonces ya se puso agresivo. Entonces yo le dije, mira, por favor váyase. Yo en ese día tenía 4 días de que me han enyesado esta mano porque se me cerró la puerta y todos estos huesos de este dedito vinieron a dar acá, me enyesaron todo, el dolor fue tenaz. Las señoras sí, cuando yo le dije, no, es que no es el primer caso, si viene la policía nos vamos todos y yo establezco una demanda, el señor se va para la cárcel por estarse con una menor de edad, yo ya de leyes sabía, entonces a su merced se la llevan por prostituir su hija, eso dice el artículo 12 de niñez y adolescencia. Entonces ella ya como que, entonces le dije, mire, las invito a que por favor se vayan, ya vienen mis hijas fuera a Bogotá en plena pandemia. Él con el carro iba para todos lados, venía todo porque como tenía permiso especial, eso fue de locura. El señor, cuando salimos, yo les di para el taxi, váyanse para su casa. El señor me agredió, mi esposo me agredió, cuando yo sentí fue que me cogió contra el carro, me asfixió, un vecino le tiró una mata, algo así, rompió un vidrio y
me pude zafar. A mí me dieron 8 días en medicina legal por las manos, porque eso me quedó marcado, después negro, después verde, y los brazos. Y yo pues sí, como me estaba asfixiando, yo pataleé y pues le pegué a él por ahí como en las piernas. A él fue y le dieron dos días de incapacidad, a mí me dieron 8 por las marcas, por todo. Fue un proceso difícil, pero me tocaba hacerlo porque pues yo sabía que con él yo no podía. Fue difícil, plena pandemia, con overol, con M no sé qué, con mascarillas N95, bueno, no me recibían en ningún lado. Lo último que recurrí fue ahí a la policía. Yo dije, no, pues al menos que me reciban el presente, porque yo ya llevaba mis medidas de protección por los escándalos, porque me rompía vidrios, sí. Cuando un comandante me vio allá, yo llorando y toda triste allá, dije, no, ahorita me voy para mi casa. No, recurrí a todos los medios, Casa Justicia, CAI, todo, nada. Dije, bueno, cuando llegó el comandante me dijo, no, camina, te acompaño, y me llevó a la comisaría de familia. Salí a las 10 de la noche en un frío espantoso, pero se pudo hacer la diligencia, me mandaron a medicina legal. Empezamos ese proceso ahí. Bueno, el señor se enfermó, él como tomaba, tenía principios de diabetes, se le subió a 400. Mis hijas les tocó venirse, lo hospitalizamos en la clínica San Carlos. Nunca pensé yo que me iba a pasar eso. Cuando él estaba ya en la UCI, porque duró 24 días, no por COVID, sino por el azúcar muy alto, que el médico decía porque nos tenían informados por teléfono, porque no podíamos salir. Nos tocaba así llevarle todas las cosas personales y todo en la entrada aquí del hospital, 2 cuadras allá, distancia de media cuadra. Bueno, nos tocó ese proceso cuando un viernes me llegó la policía judicial. Yo, sí, doña Graciela, sí, en la camioneta de la fiscalía, en plena pandemia, ellos con sus overoles, con sus tapabocas. Entonces, sí, señor, firmé unos papeles, una presentación, tenía una demanda penal por violencia con una persona de la tercera edad después de los 60 años. Tiene cárcel de 6 a 8 años. Y yo, ¿pero qué pasó? Si la agredida fui yo, ¿sí? Bueno, la policía judicial estuvo indagando con todos mis vecinos que si yo era drogadicta, pandillera, sí, porque me escribían así. Fue un proceso de 1 año, me tocó sacar permiso en la comisaría, tenerlo en mi apartamento, nos dio COVID a todos, uno por uno. Para la honra de Dios, pues no fue grave el COVID, hicimos la cuarentena, pero fue una etapa dura cuando me tocaba cada semana audiencias con un fiscal bravísimo. Se va a ir a la cárcel de 4 a 8 años por lesiones del señor de la tercera edad, y yo no allano los cargos, yo soy inocente. No, fue una etapa de 6 meses terribles donde yo lloraba noche y día. Yo le decía a Dios, yo no puedo con esto. El juez me decía, a cualquier momento le puedo dictar la orden de captura y te vas presa. Y yo, la verdad, yo pensé, dije, no, si a mí me dicen eso, yo me enveneno. Yo dije, no, señor, yo a una cárcel, nunca problemas con un policía, con nadie. Para mí fue terrible, fue un proceso difícil. Carolina Carrillo me ayudó bastante, ella también fue abogada mía. Entonces pues fue un proceso que con pruebas, con todo, ya como a los 3 años me dieron la resolución, sí, que no se presentaba méritos porque no fueron los hechos como él decía.
De ahí pues, ¿qué más te cuento? Los milagros que Dios ha hecho en mi vida, eso de guardar, de sustentarme, de estar ahí. Ha sido un caminar difícil, pero de la mano de Él nada es imposible. Yo quisiera hacer una pausa ahí porque previamente nosotros habíamos hablado de este tema y me causaba mucha curiosidad que la misma persona que te demandó, que tú es tu ex esposo, te demandó por violencia, pero mientras eso estaba pasando y estaba corriendo, estaba en tu casa y en ese tiempo tú cuidaste de él, de su alimentación, su cuidado estuvo a tu cargo. Y me contabas también previamente que cuando se dieron cuenta que eso era así, hasta el mismo fiscal y el juez se dieron cuenta que estaba en tu casa, que tú lo estabas cuidando, no eran las cosas como se habían planteado en la demanda, sino al contrario, todo dio un giro. Y también puedo ver que Dios realmente es nuestro juez y Él siempre obra en justicia. Y me parece valiosísimo porque ese poder servir a incluso quien en algún momento nos ha ofendido o ha dañado nuestra imagen y nuestro testimonio ante las demás personas, ante Dios no queda oculto. Y en algún momento el Señor siempre revela, y me parece fabuloso porque creo que es de mérito y de poder darle gracias a Dios porque todas las cosas siempre salen a la luz y Él siempre nos limpia nuestro nombre. Y como dice la Biblia, Él es quien pelea por nosotros. Y me parecía muy importante acotarlo porque pues las personas no lo saben. Y es algo que, pues como lo dije previamente, lo habíamos hablado y me parece importante que quede marcado. Dentro de todas las cosas que te han pasado, como tú misma me dices, he visto tu fidelidad al Señor. Siempre en la iglesia, de las personas más fieles en venir, en buscarlo, a pesar de todas las cosas malas. Creo que todas esas cosas malas hay veces se convierten más bien como en fortalezas para uno saber y decir, en medio de todas las dificultades que he tenido, Dios estuvo conmigo. Y las que queden, Él estará conmigo. Y aparte de eso, que es hoy por lo que estamos aquí también, viviste una situación ya no personal, sino una situación externa con tu sobrina, con una mujer ya de edad, no una niña, no una jovencita, sino ya una mujer que tuvo que vivir un proceso en su salud muy difícil, muy complejo. Y mi hermana Graciela, quisiera que me contaras un poco acerca de esta historia. Bueno, mi sobrina, ella trabaja en la fiscalía, ella tiene como un cargo ella es fiscal en Chía. Ella es una persona que también ya estaba en los caminos del Señor. Ella le empezó un dolor de cabeza y un dolor de cabeza, él fue varias veces y pues pastillas para el dolor. Ya se le sentó el Jueves Santo, la llevaron de urgencias porque ella se desmayó, entró a urgencias en Cajicá porque ella vivía allá. La llevaron, estuvo en la UCI 24 días, no había neurocirujano ahí, entonces pues si hacían la operación era ya externa, no daban probabilidad de vida. Los mismos cirujanos y los mismos neurólogos de allá dicen que ella es un milagro de Dios, porque ellos como doctores de 5 personas que entran en el proceso de traslado y de atención muere, porque es una aneurisma. Ella lo tenía como un trébol, o sea, eso fue como una vena principal que se estalló, tenía mucha hemorragia interna en todo el cerebro, no se sabe cómo. Los médicos también están admirados porque decían, no está, esta señora va a quedar inválida, va a quedar como un vegetal. Fue un milagro de Dios porque toda esa hemorragia, toda esa sangre, porque en el TAC y en una resonancia veían brotar la sangre en el cerebro, el líquido, y fue bastante. El médico que la operó, el neurocirujano, decía, me tocó con mucho cuidado y fue vía catéter, con una cámara. La ciencia está avanzada, la mano de Dios también. Ella le pusieron una mallita, le cauterizaron unas venas, pero lo más peligroso en ese momento era tratar de succionar, de quitar esas ampollas de sangre que tenía, que
Dicen los médicos, no sé, o sea, fue el milagro porque las pudieron rápido estipar, o sea, quitar, retirar, cauterizar, y sí hubo hemorragia, pero para la honra de Dios la mantuvieron en un coma inducido por 24 días, como 8 en recuperación. Ella no supo hasta cuando ya se recuperó un poquito, porque el coma inducido era para que ya no tuviera esfuerzos, no tuviera mucho bombeo de sangre, porque se corría en ese momento que estaba recién cauterizado, volviera a estallarse. Ella estuvo en muchos exámenes, en mirar que no quedara. Los médicos decían, ella puede quedar como un vegetal, medio lado paralizado, la boca torcida, sin habla, sin visión. Sí, eran muchos los riesgos, pero poco a poco le fueron haciendo exámenes, y para la honra de Dios, ella inclusive mandó el video al pastor. Ella ya empezó a todos los exámenes, qué color era, qué día era, que le contara los números. Al principio pues fue duro, porque ella no sabía qué le había pasado hasta cuando ya los médicos le dijeron, y todo ese lapso de tiempo. Mi sobrina, la hermana de ella, la menor, también hace como 15 días. No, pues nosotros no tenemos en la familia antecedentes neurológicos. Ella también era un dolor en la nuca, ya la llevaron a urgencias y tenía sí, o sea, algo que le estaba comprimiendo el tallo del cerebro. También fue una cirugía muy, muy delicada. Los médicos también le dijeron, tiene sus riesgos, de pronto puede quedar inválida, sin voz, sin visión. Eran muchos los riesgos. A ella sí la operaron externamente, fueron 15 puntos, le rasuraron su cabellito, en el tallo de atrás tenía demasiado líquido. Fue el tiempo de Dios que en ese momento la llevaran, porque los médicos se aterraban con todo el líquido que tenía en la parte del cerebelo, la parte de atrás, demasiado líquido, porque lo que le comprimía no le dejaba circular los líquidos ni la sangre bien. Entonces decía, ¿cómo es que ella camina? Si ella está caminando, está viendo, era para que ella no pudiera hacer nada porque está comprimido el nervio. Fueron 15 puntos en la parte posterior, le colocaron una manguera de por vida internamente que le recorre hasta la tráquea y de ahí baja al estómago. Ya le toca permanentemente con esa válvula, pero está en una recuperación también lenta, de no esfuerzos, porque ella sí le abrieron el hueso, le hicieron también un proceso delicado en el tallo cerebral. Entonces, para la honra de Dios, gracias a Dios, porque ellas están bien. Para finalizar, me has contado, o sea, muchas cosas que realmente una persona, creo que sin Dios, le costaría poder asimilar. Sé lo que significa un aneurisma, porque aquí en la iglesia tenemos 2 testimonios de vida de personas que tuvieron eso, y cuando tú me decías de 5 que entran no sale ninguno, es un 100% de probabilidades de muerte. A veces uno se aferra a así sea un 0.1, pero cuando uno le dicen por cada 5 que entre todos mueren, no hay esperanza. ¿Qué consejo de esperanza le dirías tú a las personas que en este momento están observándote a través de esta entrevista, que pudiera fortalecer su fe? Y te lo digo porque has pasado por 3 accidentes, has tenido momentos difíciles en lo que fue tu hogar, has visto la mano de Dios no solamente obrando en ti, sino en tu familia. Una cosa es vivir la crisis uno, pero también otra cosa es ver la crisis en otro, que son 2 momentos de la vida totalmente diferentes. ¿Qué consejo le darías hoy a una persona que está pasando por una crisis en su salud, por una crisis en su manera de pensar, de vivir, una crisis existencial?
¿qué le dirías hoy a una persona que esté pasando un momento como el que quizás tú pasaste? Bueno, tener la fe, la esperanza, la convicción que Dios está con nosotros, el Señor Jesucristo. Él no nos abandona, que descansemos en Él. Es difícil porque uno en la carne uno quisiera hacer mucho, pero la palabra dice: esperad en mí. Él nos fortalece, no desmayemos, aunque andemos en la sombra de muerte, Él siempre va a estar ahí con uno. Tener fe en Él, buscarlo, seguir una vida de oración, de buscarlo a pesar de los ataques que van a ser muchos, pero Dios siempre nos lleva en victoria y nunca nos deja en vergüenza. Él es nuestro dador, nuestro reconfortador, y todo lo tenemos en Él. No es fácil, pero lo único que es estar siempre en la mano con Él, buscarlo, dedicarle tiempo. Para Él no hay nada imposible, y esa comunicación con Él, ese tiempo que nosotros tengamos, busquemos de Él a todo momento. Oremos por nuestra familia, por el país, por todo lo que necesidades que tengamos. Hagamos un alto en el camino porque los afanes de la vida son muchos, pero hay que dedicar tiempo de buscar del Señor y Él siempre nos va a respaldar. Hermana Graciela, fue un honor, una bendición poderte tener en este espacio. Dios te bendiga, gracias por regalarme este tiempito y seguimos en pie de lucha con el Señor. Y me alegra mucho verte. Dios te bendiga. Gracias, pastora. Hola, soy Emilce, tengo 51 años y redacté un pequeño mensaje para contarles el milagro que Dios obró en mí. Sufrí una ruptura de un aneurisma cerebral, tuve 2 hemorragias en el cerebro, el dolor fue absolutamente insoportable, como si mi cabeza fuera a estallar. Médicamente, cuando un aneurisma se rompe, muchas personas mueren antes de llegar al hospital, y quienes sobreviven pueden quedar con secuelas graves como parálisis, dificultad para hablar, pérdida de la memoria o dependencia total. Los médicos me explicaron que el riesgo era muy alto. Además del sangrado, podían presentarse complicaciones como nuevos sangrados o daños cerebrales. Estuve en cuidados intensivos, aún estoy en cuidados intensivos en un estado complicado. Mi vida estuvo en peligro real. Me realizaron un procedimiento de catéter para cerrar el aneurisma y evitar otro sangrado. Fueron días críticos, días de mucha angustia para mi familia, que no dejó de orar ni un solo momento. Pero Dios tuvo la última palabra. Hoy estoy viva, no quedé con secuelas neurológicas. Puedo hablar, caminar, pensar con claridad. Mi recuperación ha sido muchísimo mejor y más rápida de lo esperado por los mismos médicos. Sé que los médicos hicieron su parte, pero también sé que fue la mano de Dios la que me sostuvo. Las probabilidades eran reales, el riesgo era grande, pero Él hizo un milagro. Toda la gloria y la honra son para Dios. Estoy viva gracias a su misericordia y su bondad. Amén, y la gloria sea para Él siempre.